Entonces, es importante que nosotros conozcamos cuál es la forma, cuáles son las nuevas formas, si quieren, de llevar adelante este proceso de almacenaje que tiene que ver contablemente con aquello que es los inventarios y de alguna manera administrativamente tiene que ver ya con la gestión de cómo almacenar, distribuir estos productos en esa unidad que se llama almacenes, ¿ya? Entonces, de alguna manera vamos a ver esa parte. Empecemos entonces con el seminario. El seminario está orientado básicamente a una parte de esta gestión logística, que es la gestión del almacenaje, ¿no? Quizá ustedes han visto en su casa, todos tenemos en nuestra casa almacenes, ¿no? Desde la alacena, el refrigerador, que de alguna manera tiene ciertas condiciones de almacenaje, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de la carne, no podrás meter a la alacena donde están los fideos, los arroces, por ejemplo, ¿no es cierto? Tienen condiciones de almacenaje. Y lo mismo, quizá el fideo no lo metes al refrigerador. ¿Por qué? Porque tiene condiciones de almacenaje. Si tú vas poniendo encima, valga el término, ¿no? Vas comprando fideo, imagínate, vas poniendo encima de la anterior compra, seguramente la compra más antigua va a sufrir algún daño. Entonces, todo este proceso que lo vemos nosotros en la casa tiene que ver también con la gestión de almacenes. Muchos en su casa deben tener un lugar o un depósito, un cuarto que se llama depósito, ¿no? Alguna vez quizá, no sé, imagínate, has comprado un periódico y en el periódico había una lámina, vamos a poner del 6 de agosto, y alguien te dijo en ese momento, esto puede servir, ¿no? Y lo has guardado en ese depósito y han pasado los años y ese papel, valga el término, nunca lo has usado. ¿Por qué? Porque el que ha almacenado no sabe dónde ha guardado, no sabía lo que ha guardado, etcétera, etcétera. Así como pasan las cosas en la casa, también pasan en las empresas debido a que el almacenaje no es gestionado. Dentro de esto, entonces, este seminario está orientado a ver las mejores formas, hoy se llaman buenas prácticas, del almacenaje en cuanto a lo que es el resguardo de esa existencia que para las empresas es en algún caso lo más importante, ¿no? Entonces empecemos a ver, ¿no?, que el inventario dentro de la empresa es uno de los principales factores de desempeño de las empresas. ¿Qué quiere decir? Las empresas en muchos casos no le dan la importancia a la unidad de almacenes, siendo que la unidad de almacenes es la unidad neurálgica de la empresa. Una empresa comercial, por ejemplo, no, si bien compra y vende inventarios, la unidad de almacenes es la última unidad en ser tomada en cuenta en una inversión. Inversión, por ejemplo, en equipo de manutención o de transporte, que han visto algo en el video, por ejemplo, ¿no? Se invierte más en otras unidades que en la unidad de Te estoy almacenes, dando ¿no? clases. Pero dentro de ello, la unidad de almacenes es una unidad neurálgica de la empresa, ¿no? Porque depende de esta unidad de almacenes cómo va a llegar el producto desde el punto de vista de la compra del cliente, del proveedor, cómo lo vamos a almacenar, cómo vamos a preparar un pedido, cómo vamos a distribuir, cómo vamos a atender los reclamos del cliente, etcétera, etcétera. La unidad de almacenes, entonces, es aquella unidad neurálgica de la empresa que hace que estos inventarios produzcan ganancia. Entonces, para producir ganancia es necesario un buen control, ¿no?, y una óptima gestión que haga que estos almacenes sean eficientes dentro de la empresa o dentro de la organización. Generalmente hay errores, ¿no? Los errores más conocidos en la mayor parte de las empresas son los siguientes. Por ejemplo, la falta de stock, ¿no? Es decir, no considerar a tiempo el reabastecimiento o el volver a pedir el producto a los proveedores. Generalmente viene el cliente, te pide, digamos, 1000 productos, 1000 unidades, y vos no tenías las 1000, pensando que en algún caso tenías, digamos, 500 unidades y no pensabas que alguien podía venir a comprarte 1000 unidades. Entonces, uno de los errores más tradicionales de la gestión de almacenes es el que no existe el stock, es decir, no podemos vender porque ya no tenemos producto en el almacén. ¿Y por qué no tenemos producto en el almacén? Porque no se ha hecho un reabastecimiento, no tenemos
indicador de cuándo debo hacer el repedido, si quieres, ¿no? O el reabastecimiento, por ejemplo, en días, ¿no? Un segundo error, más conocido también en la gestión de almacenes o de inventarios, es no manejar los SKUs, ¿no? Entiéndase por SKUs, también conocidos como KPIs o indicadores de gestión, ¿no? De alguna manera, entonces, las empresas tienen ciclos de negocios. Dentro de esos ciclos de negocios es importante conocer, por ejemplo, cuándo yo tengo que abastecerme, ¿no? Esta pandemia nos ha enseñado bastante, ¿no? En cuanto a lo que es la gestión, no solamente del almacenaje, sino de la logística del abastecimiento. El saber pedir un producto, el tener estas condiciones de calidad de producto, el saber cuál es el ciclo de negocio de la empresa en cuanto a el tiempo, por ejemplo, de abastecimiento, el tiempo en que va a haber escasez, el tiempo en el que el producto es más caro, el tiempo en el que el producto es más barato. Por ejemplo, en el caso de eh, productos como la cáscara de arroz, el denominado frecho, ¿no? No hay pues todo el año, ¿no es cierto? ¿Cuándo es el tiempo más barato? En tiempo de cosecha. ¿Y cuándo es ese tiempo? Entre diciembre y marzo de cada año. Hoy que estamos en agosto, por ejemplo, lo que puede que estar costando pónganle en febrero 80 bolivianos, hoy debe estar por arriba de los 250 bolivianos el quintal de ese afrecho. Imagínate que yo soy un productor de carne de cerdo y van a comer mis cerdos esa carne de afrecho, perdón, esa cáscara de arroz o afrecho todos los días. Entonces, hoy es más caro comprar a 250 el quintal que haber comprado en febrero a 80 bolivianos. Entonces, esos SKUs son esto, ¿no? Los indicadores que yo tengo que tener en mi almacén para que en algún caso el costo sea más barato o en otro caso inclusive los SKUs que tienen que ver con la codificación del almacén que vamos a ver también en este seminario, ¿no? Otro error también que cometen mucho los almacenes es no saber clasificar los almacenes, ¿no? De alguna manera, un producto a otro producto se diferencia, no solamente como producto, sino se diferencia en el nivel de almacenaje, por ejemplo, ¿no? Eh, puede haber productos que de alguna manera necesiten almacenar, por ejemplo, a temperaturas muy bajas y otros productos que no necesiten temperaturas bajas. Entonces, de alguna manera, la administración igualitaria de los productos en el almacén no es aconsejable, ¿no? Uno de los errores es ese, ¿no? Almacenar, por ejemplo, golosinas, lo mismo que, por ejemplo, bebidas alcohólicas, ¿no? O en el caso de medicamentos, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo almacenar pastillas, valga el término, con inyecciones o inyectables, por ejemplo. Otro error también tradicional que comete la gestión de almacenes es el no predecir acertadamente la demanda, ¿no? El caso, por ejemplo, de que eh, si se han dado cuenta en esta pandemia, por ejemplo, se han agotado inmediatamente ¿qué? El alcohol en gel, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese alcohol en gel no estaba en nuestra costumbre utilizarlo. Una vez que surgió la pandemia, surgió la noticia, todos inmediatamente han comprado el alcohol en gel. No hemos podido predecir esa demanda, pero son casos excepcionales, ¿no? Pero en otros casos como por ejemplo, ¿no? En un almacén, por ejemplo, hay que saber predecir la demanda. Un día festivo, por ejemplo, como Año Nuevo, etcétera, etcétera, el almacén, la tienda de la casa tiene que necesariamente saber predecir su demanda desde el punto de vista de saber que en esa temporada, en ese día de Año Nuevo, por ejemplo, mucha gente va a venir a comprar la bebida alcohólica, por ejemplo, y dentro de ella entonces el saber de alguna manera eh, comprar, valga el término, la bebida alcohólica, ¿para qué? Para que también tus clientes lo tengan. Entonces, el no saber predecir la demanda también es un error común en la gestión de inventarios. Otro error también que cometen las empresas en la gestión del inventario es no tener automatizado el proceso de eh,
gestión de estos almacenes, ¿no? Si bien tradicionalmente nosotros conocemos lo que es el denominado CARDEX de almacén, ¿no? Lo que es el denominado CARDEX de almacén. Este CARDEX de almacén ya es pues ambiguo, ¿no es cierto? Ya es ambiguo, ¿sí? Este CARDEX de almacén, si bien sirve para el control, ya es demasiado obsoleto. Hoy en día mínimamente tienes que utilizar un software que te ayude a registrar ese CARDEX y también de alguna manera a registrar la entrada y salida de estos productos a través, por ejemplo, de código de barra, así como lo hacen los supermercados, etcétera, ¿no? Otro error dentro de los 7 errores más comunes de la gestión de almacenes es que el personal no está entrenado, ¿no? Un inadecuado manejo de almacén. Generalmente los auxiliares de almacén eh, son los menos pagados en la empresa, ¿no? O por lo menos uno de los menos pagados en la empresa. Y dentro de ello los auxiliares de almacén, si bien son los menos pagados, ¿no? También son los que menos capacitados están, ¿sí? ¿Por qué? Porque no saben ni levantar, por ejemplo, una caja, ¿no? Y dentro de ello, como no es levantar por levantar el peso, sino hay que tener una cierta técnica, hay que tener inclusive instrumentos básicos como la riñonera, por ejemplo. Dentro de ello, las empresas también, porque pues el personal, el auxiliar de almacenes es que, por ejemplo, un salario mínimo no más va a ganar, por ejemplo, no les capacitamos y ellos mínimamente tienen hasta desmayos en el momento de levantar una carga muy pesada y si no, pues desplazamiento de disco en la columna inclusive, ¿no? Entonces, uno de los errores también es este, que el personal es inadecuadamente entrenado, ¿no? Y por último, veremos el último errorcito que cometen las empresas desde el punto de vista de que los sistemas ya de almacenaje son ineficientes, ¿no? Si bien en el almacén, por ejemplo, es un lugar restringido donde nadie puede entrar más que el almacenero y su personal, en muchos casos ese almacén se vuelve ¿cómo te puedo decir? Pues no, un cubil único para el almacenero, ¿no? Desde ahí parten los sistemas ineficientes de control, mala ventilación, no existen aspersores para incendios, no existen mínimamente lugares donde se tiene que almacenar un producto de menos riesgo, de más riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso tiene que ver con la ineficiencia del manejo del control de almacenes, que pueden ser muchos más errores, pero que para dar inicio a este seminario estamos hablando de estos 7 errores más conocidos desde el punto de vista de la gestión de almacenes. Para ello entonces vamos a empezar viendo algunos conceptos que tienen que ver con, por ejemplo, ¿qué es un almacén? Si bien nosotros sabemos que el almacén es un lugar especialmente estructurado, planificado, etcétera, para custodiar, proteger y controlar aquellos bienes de cambio, también llamado, si quieres, activo eh, realizable en algún caso, inventario, etcétera, etcétera, el almacén, ¿no? Tiene tradicionalmente ciertas funciones, ¿no? Una función, la tradicional de mantener cubierto el producto, no permitir el acceso a cualquier persona, también dentro de sus funciones está mantener una información tradicional que son los CARDEX, ¿no? Llevar, si que es el control de materias primas, etcétera, y vigilar de alguna manera que no se agoten los productos. Tradicionalmente esas son las funciones que realiza el almacén, ¿no es cierto? Pero el almacenaje hoy en día es parte de la cadena o de la gestión logística, es parte de la logística. El almacén no puede estar aislado de toda esta cadena logística que no solamente es la custodia del almacén, ¿no? O de los productos, en este caso en el almacén, sino tiene que ya relacionarse también con la fabricación, el transporte, de todo lo que es la mercadería a los puntos de consumo. Es por eso que hoy en día se habla que el almacenaje ya no es ese depósito, ya no es ese depósito tradicional donde se guardan los productos, y se echa bajo 7 llaves. ¿Para qué? Para que no se pierda el producto. Hoy en día
el almacenaje ya es parte de la gestión logística. Si bien sus funciones tradicionales son estas, las funciones del almacén van más allá ya hoy en día de solamente el resguardo, ¿no? También como concepto podemos entender que dentro ya el concepto propio de almacén existen distintos tipos de almacén, ¿no? Estos almacenes se clasifican según el grado de protección, según el tipo de material almacenado, según la función logística, ¿no? Según el equipamiento y la técnica de manipulación y según el régimen jurídico. Vamos viendo cada uno de ellos. Según el grado de protección atmosférica, lo que tradicionalmente nosotros conocemos es un almacén cubierto, ¿no? El galpón, el depósito donde guardamos el producto. Pero hay almacenes al descubierto que vamos a ver más adelante. Tiene que ver, por ejemplo, con los almacenes del pickling, ¿no? O en algún caso del cross-docking, que generalmente son almacenes al descubierto. Caso de los puertos navieros, como el caso, por ejemplo, de Arica, o inclusive aquí en el aeropuerto podemos utilizar un espacio abierto solamente que nos va a servir de transbordo de avión a camión, para que me entiendas. Entonces, ese momento también puede haber un almacén descubierto, que es aquel que no tiene techo, valga el término, ¿no? Según el tipo de material almacenado, si bien en el almacén se guarda todo, de alguna manera hay que saber clasificar ese tipo de almacenes. Por ejemplo, en almacén de materias primas. Imagínate que nosotros hacemos pan, ¿no es cierto? Entonces, donde se guarda la harina, ese será un almacén de materias primas que tiene que ver mucho con el núcleo de producción, ¿no? Y en algún caso, almacén de productos intermedios, semi-elaborados o en proceso también se llama, que tiene que ver con aquellos productos que, en el caso de una fábrica, por ejemplo, ¿no? Imagínate que estamos pasteurizando la leche hoy día. La leche será un almacén de materias primas y la leche pasteurizada que va a ser, por ejemplo, utilizada mañana, digamos, al hacer yogur, ya podrá ser un almacén de producto intermedio, semi-elaborado o producto en proceso también, ¿no? Entonces, dentro de esa infraestructura que se llama almacén, tendremos que tener mínimamente un área, ¿no? Clasificada para materias primas, para productos semi-elaborados, ¿no? Según el tipo de material almacenado, entonces tenemos el almacén de materias primas, el almacén de productos terminados, ¿no? El almacén de recambios, los almacenes auxiliares e inclusive los archivos, ¿no? En el almacén de productos de recambio, por ejemplo, en el caso de los yogures vencidos, las salchichas vencidas, en el caso de este que se recogen de las tiendas, etcétera, no es que lo botan, ¿no es cierto? Eso sirve como base, por ejemplo, para un alimento balanceado para animales, ¿no? Entonces, esos recambios, ¿no? Esos almacenes de recambio, te está obligando a que dentro de esa infraestructura física que se llama almacén, ¿no? Que es un galpón si quieres, tengas unos ciertos lugares para estos productos, ¿no? Un subalmacén, valga el término, de materias primas, productos terminados, recambios, materiales auxiliares, cajones, por ejemplo. Hoy en día la unidad de almacenes prepara también los pedidos, ¿no? Y dentro de estos pedidos, entonces, para estos pedidos necesitaremos, por ejemplo, el material de embalaje, ¿no? Y ese material de embalaje también tendrá que estar ordenado dentro del almacén en un lugar que va a ser seguramente de materiales auxiliares. Y el caso de archivos, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con la contabilidad. Ahí vemos las imágenes, el almacén de productos terminados, el almacén de recambios, materiales auxiliares y archivos, ¿no? Generalmente la contabilidad, todo lo que son los comprobantes contables, las carpetas, ¿no? Que contienen las facturas, los comprobantes, se llena, digamos, la oficina contable y traspasa esos archivos a la unidad de almacenes para que, por lo menos como dice la ley, se guarden mínimamente 7 años esos documentos por si exista una revisión, por ejemplo, del servicio de impuestos. Quien tiene que guardar estos productos, estos comprobantes contables, es pues la unidad de almacenes, ¿no? No tiene que ver nada con la parte comercial, como te das cuenta, pero sí tiene que ver con la parte administrativa, es decir, saber guardar también esos comprobantes contables. Entonces, como ves, la unidad de almacenes tiene muchas funciones, ¿no? También vamos a ver hoy día una parte que tiene que ver con esta función
o clasificación, si quieres, de almacenes que tiene que ver con la función logística o de distribución, ¿no? En este caso vamos a hablar del almacén central, el almacén regional, el almacén de plataforma y el almacén temporal, ¿no? El almacén central es el que nosotros conocemos, el que está localizado en la fábrica, por ejemplo. Los almacenes regionales tienen que ver, por ejemplo, si ustedes ven acá en La Paz, la industria, la empresa La Cascada tiene la fábrica en el Alto, pero tiene almacenes de distribución, por ejemplo, en Yojeta, en Villa Fátima, en la zona sur, ¿cierto? Lo mismo si ustedes bajan en algún momento del Alto por la avenida Mario Mercado, creo que es la que va por atrás de Pasanqueri, la otra carretera, ahí está el almacén comercial regional de Inti, por ejemplo, ¿no? Ahí no se fabrica el producto, solamente se guarda el producto, ¿no? De alguna manera, inclusive los almacenes de plataforma van a ver en las calles centrales, principalmente a primera hora, Coca-Cola, los botellones de agua, etcétera, se dejan en la acera, ¿no? Y ese en un momentito es un almacén temporal, como también un almacén de plataforma. El caso de las entradas folclóricas, por ejemplo, ¿no? Han visto la paseña arma sus kioscos, digamos, durante todas las rutas del recorrido de la entrada folclórica y deja en ese almacén, en ese pequeño almacén, el producto. Ese producto entonces es un almacén, por ejemplo, temporal, ¿no? Y en algún caso el aeropuerto, por ejemplo, imagínense que ustedes están trayendo rosas del Ecuador. Generalmente los vuelos de Ecuador, Venezuela, Panamá llegan entre las 3 y las 6 de la mañana, no llegan a la mañana, a mediodía, por ejemplo. Llegan a las 3 de la mañana y en ese momento llega la carga de rosas para Bolivia, del Ecuador, de Colombia, e inmediatamente hasta las 6 de la mañana, por ejemplo, que algún camión va a llevar esas rosas, digamos, a Oruro, ¿no? Entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana está existiendo un almacén de plataforma en el aeropuerto, ¿no? Si bien conocemos al almacén como una infraestructura física, también existen estos almacenes de plataforma y temporales que no son para nada físicos, sino la utilización de otros ambientes que, como en este caso les decía, el aeropuerto, ¿no? Los almacenes también se clasifican según su técnica de manipulación, ¿no? En este caso, el almacén de bloque, aquellos que manejan bastante volumen de carga, ¿no? Un almacén de bloque puede ser, por ejemplo, ponte una tonelada de producto, que no es fácil alzar a simple mano, así valga el término, entonces ahí estamos hablando de un bloque, ¿no? Donde existen los famosos pallets, que vamos a ver más adelante, y también los almacenes convencionales, que son los que tradicionalmente nosotros conocemos, ¿no? Es decir, el cargado a lomo, valga el término, que tiene que ver con este tipo de eh, manipulación, si quieren, ¿no? La manipulación en bloque, que tiene que ver principalmente la utilización de sistemas de manutención como montacargas, ¿no? Y el almacén convencional, que es el que nosotros conocemos, ¿no? Es decir, de alguna manera la carga es manual, valga el término, ¿no? Entonces, dentro de esto, ¿no? Hay que empezar a diferenciar los tipos de almacenes que existen en las empresas, ¿no? No es lo mismo un almacén de una empresa industrial, fábrica, si quieres, que tiene o produce un producto tangible, ¿no? Y no es lo mismo un almacén de servicio, el caso de un hotel, por ejemplo, que si bien no produce un bien, ¿no? Como su nombre lo dice, te presta un servicio, pero en ese servicio puede utilizar bastantes inventarios, ¿no? Vamos viendo entonces, en el caso, por ejemplo, de las empresas comerciales, una empresa como es una tienda, un almacén comercial, una venta de zapatos, si quieres, primero su objetivo es el mercado, ¿no? Por lo tanto, los bienes están destinados a la comercialización, es decir, yo compro y vendo el producto, ¿no? De alguna manera, entonces, ese es el objetivo de este almacén, ¿no? Comprar y vender el producto. Contablemente, este tipo de almacenes maneja mucho la cuenta inventario de mercadería, ¿no? Obviamente el almacén maneja principalmente esta mercadería que el término te lo dice, ¿no? Es para el mercado, vas a mercadear, es decir,
vas a comprar y vas a vender, además de almacenar esta propia mercadería, también la empresa comercial puede tener almacén, por ejemplo, dentro del almacén puede tener un inventario de envases, como también un inventario administrativo, como hemos visto los archivos contables, por ejemplo, ¿no? Una empresa de servicio, un hotel, primero que el objetivo del servicio está destinado a un bien intangible, como es el caso de la satisfacción, ¿no? En el caso de la satisfacción del cliente. Un hotel, por ejemplo, para que tú consideres que es el mejor hotel, por ejemplo, en cuanto al descanso, ¿no? Al descanso, el objetivo de este servicio es proporcionarte un descanso acogedor, por ejemplo. Pero para que ese descanso sea considerado acogedor, va a utilizar muchos bienes fungibles, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los champús, los jaboncillos que nosotros encontramos en los hoteles, ¿no? Yo no estoy pagando por un jaboncillo, yo no estoy pagando por un perfume, por un champú, pero necesito que el servicio que me preste, ¿no? En este caso de hospedarme en el hotel, cuente con estos productos. Dentro de ello, entonces, el almacén, ¿no? El almacén del hotel, si bien el servicio es intangible, que es el descanso, ese servicio necesita de bienes fungibles. Y quien va a controlar estos bienes fungibles como el champú, etcétera, es seguramente la unidad de almacenes. A diferencia de la anterior empresa, que es la empresa comercial, quizá necesita menos control, ¿no? Menos control desde el punto de vista de, por ejemplo, costo, pero sí necesita un control de unidades de consumo, ¿no? Puede ser que hoy día yo me haya alojado y porque está haciendo frío no me voy a bañar, mañana salgo del hotel y no he utilizado ni el champú ni el jaboncillo. Así me salí para que valga el término. ¿Qué va a hacer el personal de limpieza? El personal de limpieza va a hacer figurar como que se ha usado, ¿no? Y seguramente va a volver a solicitar al almacén otras unidades de champú, de jabón, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, entonces, el almacén no va a ir a controlar habitación por habitación si han consumido o no han consumido, sino va a creer en el trabajo del personal de limpieza que está solicitando la reposición, en este caso cada habitación, del jabón y del champú, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera no necesita gran control estos bienes fungibles, si bien las empresas de servicio no tienen un bien en sí para ser intercambiado, como en el caso de la empresa comercial, imagínate, ¿no? Que mañana alguien diga, se ha perdido un zapato, un poco difícil, ¿no es cierto? Imagínate que vendemos zapatos en empresa comercial y que mañana, digamos, se ha perdido un par de zapatos, ¿no? Un poco difícil. Ahí sí necesita más control. Pero en este caso de los champús no necesita gran control. Caso de las verduras, por ejemplo, en el caso de que me proporcionen un desayuno, un almuerzo en el hotel, ¿no? Con el control de almacenes va a tener que ver con el inventario de alimentos y bebidas. Pero quizás ese control no va a ser exhaustivo, ¿no? Es decir, no vamos a ver, por ejemplo, cuántas zanahorias, cuánto de carne consume el cliente, sino de manera global vamos a generar un cierto control, como el caso de las verduras y las bebidas. Tiene almacenes la empresa de servicio, pero esos almacenes son principalmente a los bienes fungibles, aquellos que se van a consumir en el servicio o por lo menos son parte del servicio, independientemente que no se consuma. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo te estoy hospedando en el hotel y tienes hoy día almuerzo buffet, no te hubiera a preguntar, ¿no? Como cliente, ¿va a almorzar? No, ¿no es cierto? O sea, ten que asumir que tú puedes almorzar y vas a querer almorzar. De ahí a que no almuerces ya es otra cosa, ¿no es cierto? Pero seguramente ya se ha solicitado de la unidad de almacenes estos alimentos, estas bebidas para producir el almuerzo, independientemente de que lo consumas o no. Dentro de ello, entonces, lo que nosotros estamos haciendo es controlar este tipo de productos en esta unidad de servicio, ¿no? Generalmente y contablemente también estos bienes fungibles
se llaman, en el caso de alimentos y bebidas, inventario de alimentos y bebidas, ¿no? ¿Por qué cambiamos el nombre? Porque es bien importante, ¿no? En el caso contable es bien importante entender que si yo estoy hablando de inventario de mercaderías, tiene que ver con aquellos productos que se van a comprar y vender. Si estoy hablando, por ejemplo, de inventario de bebidas y alimentos, inventario de bienes de limpieza, por ejemplo, en el hotel, yo le estoy dando a entender que esos bienes no son para el mercado, sino son fungibles y son parte, quiere decir entonces, del servicio. Obviamente tienen que, también se puede almacenar, en algún caso envases, en algún caso también eh, cosas administrativas. Quizá donde más necesitamos, digamos así, ¿no? El control y esta gestión de almacenes es en la unidad o en las empresas industriales, ¿no? De producción, valga el término, desde fábricas hasta seguramente empresas del primer nivel, como son las empresas mineras, petroleras, etcétera, donde de alguna manera por lo menos se estima que tiene que haber un mejor desenvolvimiento, una mejor gestión en esta unidad de almacenes que son las fábricas. Una fábrica entonces tiene dos objetivos. Primero, el objetivo de producción, ¿no? Y segundo, el objetivo obviamente comercial, ¿no? El primer objetivo, el de producción, tiene que ver con este tipo de bienes, ¿no? Aquellos que están destinados al núcleo de producción. Caso, por ejemplo, del inventario de polipropileno, que tiene que ver con la elaboración de estos de plásticos, por ejemplo, ¿no? Y que de alguna manera esa materia prima, ¿no? O ese material en algún caso va a entrar al núcleo de producción para producir un nuevo producto, ¿no? Entonces, en una primera instancia, esta unidad de almacenes tiene una relación muy directa con el núcleo de producción. Este almacén de materiales o materia prima no está destinado a la venta, sí está destinado al consumo interno en la unidad de producción, ¿no? De alguna manera, este almacén tiene que ver con la curva propia de producción. Y dentro de ello, de alguna manera, responder también al plan de producción en cuanto al inventario de envases y también un inventario administrativo. El segundo objetivo tiene que ver con que esta producción, ¿no? Esta producción va a también producir de alguna manera ciertos productos, ¿no? En algún caso, un segundo nivel, si quieres, de este sistema productivo que tiene que ver, por ejemplo, con el almacenamiento de inventario de subproductos, ¿no? Mermas, desechos, en algún caso productos en proceso y también de alguna manera envases y todo lo que es administrativo. Vamos a hacer el ejemplo, ¿no? A ver, espérenme un segundito. El ejemplo de una empresa que produce filetes de carne, ¿no? Filetes de carne. Para que la empresa empiece a producir filetes de carne, seguramente nosotros vamos a almacenar la carne en cabeza, valga decir, valga el término, toda la vaca entera, ¿sí? Para que me entiendas, ¿no? La vaca entera, ¿sí? Pues de ahí va a salir, dice, el producto, ¿no? En esta unidad entonces va a haber propiamente los filetes como producto principal, que sí va a ir al mercado, y va a haber subproductos como por ejemplo, ¿no? Imagínate quizá una carne molida, quizá una carne de segunda, ¿no? En algún caso algún inventario de merma, ¿no? Como por ejemplo puede ser, no sé, el aserrín de los huesos, por ejemplo, inventario de desechos, que en algún caso puede ser el agua que vamos a lavar la carne, por ejemplo, y el inventario en algún caso de productos en proceso también podrá ser, ¿no? Lo más tradicional, si quieren que podemos ver, es la señora carnicera de la esquina, ¿no? La casera, que como ven, no desperdicia nada, ¿no? Si bien ella consume la carne, te da un producto principal que es ponle la carne molida, etcétera, tiene sus productos como eh, el hueso blanco, el hueso rojo, tiene desechos, van a ver sus nervios, sus grasas de la vaca siempre están colgadas, ¿no? ¿Cómo se llamará, no? En su colgador, le vamos a llamar así,
¿no? Que de alguna manera están siendo almacenados. ¿Para qué? Para venderlos a esas empresas que hacen producto balanceado, que hacen jabones, por ejemplo, ¿no? De alguna manera entonces te das cuenta, la empresa industrial también de alguna manera es la que más tendría que utilizar si quieres o tendría que hacer mejor gestión en lo que es el producto, ¿no? Dentro de ello entonces nosotros podemos también entender que la gestión, ¿no? La gestión logística del almacenaje hoy en día no es ya solamente el resguardar el producto, ¿no? Ya resguardar el producto, sino tiene que ver también con aquello que significa la compra también del producto, ¿no? En este caso, compra que tiene que ver con la materia prima, el producto en proceso, el producto terminado, obviamente, ¿no? Existen algunos conceptos contables administrativos que tienen que ver con eh, esto que es la utilización, si quieren, de términos contables en cuanto a lo que es el inventario, ¿no? Vamos viendo esos conceptos. Hemos hablado mucho de una palabra que es inventario, ¿no? Inventario de producto en proceso, inventario de producto terminado, inventario de subproductos, etcétera, etcétera, que de alguna manera están destinados, ¿no? Este concepto de inventario está destinado a aquellos bienes que están destinados para la venta, ¿no? Y dentro de este concepto, entendemos entonces que los inventarios están destinados a la producción de utilidades. De ahí que es importante entonces que nosotros manejemos con mucho cuidado este concepto de inventarios que tendrá que ver con materias primas, empaques, envases, productos terminados, productos en proceso y otros como por ejemplo las mercaderías en tránsito que vamos a ir viendo más adelante. Contablemente existen distintos conceptos, pongámosle así, que tienen que ver con esta palabra de inventarios. El caso, por ejemplo, del inventario perpetuo, el inventario periódico y el inventario final, que son y que tienen que ver con sistemas de manejo de inventarios que lo vamos a ver, si no es mañana, el día miércoles, ¿no? Estos tres conceptos tienen que ver con el sistema de control contable, ¿no? De estos almacenes desde el punto de vista de control perpetuo, continuo será, inventario intermitente o periódico de vez en cuando y el inventario final que generalmente se hace al cierre del ejercicio contable y que tiene una particularidad tributaria principalmente, ¿no? Hay que saber cuadrar, valga el término, este inventario final porque si tú no sabes manejar números en cuanto a entradas, salidas, saldos finales, puedes estar expuesto a ciertas multas, pongámosle así, por incumplimiento a deberes formales, principalmente con los servicios de impuestos nacionales, ¿no? Otros conceptos que tienen que ver con la parte contable también, el inventario inicial, que es aquello con lo que estamos partiendo, el inventario físico, que es básicamente el reconteo, el tradicional conteo diario, semanal, mensual que se hace, el inventario mixto, que de alguna manera puede ser aquellos que sean, por ejemplo, de 2, 3, 4 lotes, el inventario de productos terminados, aquello que se ha producido en el aparato propiamente productivo, el inventario en tránsito, que es aquello que está en camino, ¿no? Que vamos a ver el costo más adelante también. El inventario de materia prima, que son aquellos materiales que no están destinados al mercado, sino son los insumos. El inventario de productos en proceso, que en muchos casos no tiene una medida particular, sino simplemente contable. El inventario en consignación, que es aquel inventario que no está en nuestros almacenes físicamente, pero nos pertenece. Por ejemplo, todo aquel material, aquel producto que está en los supermercados. Si ustedes se dan cuenta, en el supermercado solamente nos presta, nos alquila un lugar, un espacio para que el producto sea mostrado, pero ese inventario no le pertenece al supermercado, sino a las empresas. Por eso en los supermercados siempre están los acomodadores, los etiquetadores, etcétera, que son aquellos que están de alguna manera verificando también
la existencia de estos inventarios en consignación. Conceptos que tienen que ver con el máximo, el mínimo, por ejemplo, ¿no? El máximo, aquel número máximo que podemos tener de producto en el almacén, el inventario mínimo, aquel que es el valor mínimo que tenemos que tener en el almacén para evitar ese error que hemos visto, por ejemplo, del no stock, ¿no? O el no tener el stock. El inventario disponible es aquel que está listo para la venta. El inventario en línea, que tiene que ver con aquello que ya se está produciendo, está para salir, valga el término. El inventario agregado, que es ponerle algo más al producto. El inventario en cuarentena, que es aquello que tiene que cumplir ciertas normas de inocuidad, por ejemplo, o que de alguna manera también ya es producto vencido, por ejemplo, ¿no? El inventario de previsión es el por si acaso, valga el término. También un concepto de inventario de seguridad por si nos falte producto en el siguiente periodo, ¿no? El inventario de mercaderías, que ya lo hemos explicado, que tiene que ver con aquello que compro y vendo. El inventario de fluctuación, que es aquello que sube, baja, dependiendo si hay más compra, menos compra, etc. Los inventarios de anticipación y otros conceptos más que tienen que ver con la parte contable. Pero como ven, todo tiene que ver con el inventario, ¿no? La palabra propiamente inventar. Por lo tanto, el inventario es el capital de trabajo de las empresas. Desde ese punto de vista, sea cual sea la definición de inventario, este inventario constituye la principal inversión en la empresa, ¿no? Y dentro de ello entonces se hace necesario, ¿no? Una administración efectiva de esta inversión que está traducida en un producto, ¿no? Una administración efectiva que de alguna manera sea mucho más productiva en cuanto a lo que es la generación de utilidades a través de la venta. Ahí surge la importancia entonces de la gestión de almacenes, ¿no? Que es básicamente el manejo eficiente de todos estos productos. Ahí surge el concepto que hemos hablado al inicio de la logística, ¿no? La logística que ya no tiene que ver solamente con el almacenaje, sino tiene que ver con todo aquello que es la cadena del suministro, es decir, pedir el producto, hacer que llegue al almacén, resguardarlo en el almacén, quizá preparar un pedido, distribuir el producto al cliente, etcétera, etcétera, que es la gestión logística y que de alguna manera el manejo de este almacén es parte de esta gestión logística. ¿Qué es entonces o cuáles son las actividades logísticas? Primero que las actividades logísticas dependen del producto que estás ofreciendo, del tamaño de la empresa, del mercado proveedor y o comprador, de la estructura de comunicaciones, de las regulaciones gubernamentales y en algún caso de la cultura, ¿no? Por ejemplo, si tú estás vendiendo gas licuado en botellón o en garrafa, el producto ofrecido tiene que ver, por ejemplo, con regulaciones gubernamentales. Muy pocos almacenes en el país, por lo menos rubros, diríamos así, están regulados en el país. Caso, por ejemplo, del gas licuado de petróleo, está regulado, el almacén está regulado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, o en algún caso, los medicamentos, ¿no? Medicamentos que tú traigas para el sistema de salud, también están regulados desde el punto de vista del Ministerio de Salud. Otros productos como por ejemplo golosinas, no sé, ponte todo lo que es material de escritorio, no hay normas en el país. Si bien en el caso de las golosinas hay el famoso o la famosa matrícula del SENASAC, ¿no? Esa institución lo que hace es verificar que el producto sea apto para el consumo, nada más, ¿no? Ya después el almacenaje no hace por lo menos un seguimiento al almacenaje, no te determina normas de almacenaje, etcétera, ¿no? En el caso de la alcaldía municipal de cualquier ciudad, El Alto, La Paz, etcétera, hay una unidad que se llama la intendencia, ¿no es cierto? Esa intendencia sí revisa de alguna manera, digamos, el almacén, pero siempre y cuando exista denuncia. Hay casos, ¿no? Hay casos que gente de mala fe que la fecha de vencimiento, por ejemplo, de un producto, lo limpia con ese limpiador de esmalte de uñas, no me acuerdo el nombre ahorita, acetona, ¿no?
con acetona y vuelve a imprimir una fecha posterior al producto vencido. ¿Quién controla eso? ¿Quién controla el comercio de esos productos manipulados en cuanto a fecha en las unidades educativas, por ejemplo? No hay, ¿no es cierto? No existe una unidad. Si bien existe la unidad de intendencia municipal de las alcaldías, eso funciona a denuncia. Dentro de ello, entonces, estas actividades logísticas en algún caso pueden tener regulaciones gubernamentales, como el caso del botellón de garrafa o la garrafa de GLP, el gas licuado de petróleo, y el tamaño del almacén, el tamaño de la empresa va a depender de cuántas garrafas vendas, ¿no es cierto? Dentro de estas normas gubernamentales de almacenaje de los botellones de gas, la ANH, por ejemplo, te pide que las 4 paredes, valga el término, ¿no?, del almacén donde van a estar resguardadas las garrafas, no sean infraestructura física propiamente dicha, sino sea un alambrado, ¿no? ¿Para qué? Para que el producto sea ventilado por si exista una fuga de gas, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de ello, la empresa que está comercializando esto, que está comercializando estas garrafas, tiene que cumplir este tipo de productos, ¿no? Este tipo de regulaciones que de alguna manera tiene que ver con también el mercado proveedor, ¿no? Eh, Obviamente también tiene que ver con la estructura de comunicaciones, el uso mínimamente de Internet, ¿no? Los famosos aspersores que de alguna manera, ¿no? En el caso de los botellones de gas, por ejemplo, en Santa Cruz el calor es bastante alto, y tienen que tener termostatos esos aspersores para que de alguna manera si el calor ambiental está subiendo, con una estructura de comunicación automática, ya encienda los aspersores para que el botellón de alguna manera sea enfriado, ¿no? Y también la cultura, ¿no? Mucho depende, ¿no? Aquí en el país, especialmente aquí en el occidente, ¿no? Por el frío, etcétera, etcétera, la mayor parte de nuestras viviendas, que en muchos casos son utilizadas como almacenes, ¿no? Son bastante cerradas, ¿no? Desde la puerta es bastante chiquita, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, eso tiene que ver también con la cultura de cada una de las empresas. Entonces, esta actividad logística va a depender de todos estos valores, ¿no? El caso, por ejemplo, de un supermercado, ¿no? Ahí vemos nosotros la imagen del supermercado, que el tamaño de un supermercado es bastante grande, ¿no? Dentro de ello, entonces, el producto ofrecido es bastante grande. No es el caso de una tienda, como ven acá, ¿no? Una tienda que además de vender, por ejemplo, productos, hace costura. Entonces, en un taller el almacén será bastante pequeñito, su almacén donde está, por ejemplo, sus hilos, sus botones, versus el supermercado, ¿no? La gestión logística va a ser seguramente distinta, ¿no? Ahora, dentro de esto, entonces, es importante entender que esta gestión logística tiene que ver con, por ejemplo, en primera instancia, el planificar, ¿no? ¿Qué voy a comprar y qué voy a hacer? Si yo voy a comprar para un negocio, ¿no? Me voy a dedicar, no sé, a vender algún producto, tengo que planificar cuál es la estructura de mi sistema logístico, ¿no? Quizá han visto ustedes esta película de Will Smith, En busca de la felicidad. Él compra con su indemnización, creo que le compra esas máquinas que no ha podido venderlas, ¿no? Y si se dan cuenta, él no ha sabido planificar qué es lo que estaba comprando. Y en una de las escenas, esas máquinas los guarda en su habitación, ¿no? Entonces, este amigo no ha planificado su compra, no ha sabido qué hacer, por lo tanto, no ha sabido cómo actuar. Hoy en día la gestión logística tiene que tener este concepto de mejora continua, donde la gestión logística tiene que ser planificada antes de hacer la compra, en el caso, y luego verificar, ¿no? En muchos casos nosotros compramos algo sin planificar, por ejemplo, ¿no? Vamos al mercado y no sabemos qué comprar y estimamos que hay que comprar todas las verduras que están en el camino, ¿no? Hacemos la compra, pero después seguramente para volver a hacer una segunda compra ya no verificamos si ha habido o no
por ejemplo, desecho de algún producto que haya comprado, si ha habido un sobrestock, si ha habido una deficiencia, que se ha comprado poco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, tiene que ver esto con esta logística básicamente de compras que tiene que ver con planificar, hacer y verificar, ¿no? Esta gestión logística entonces tiene que ver con estas actividades. Las actividades logísticas, las actividades de la logística generalmente son todas aquellas actividades que de alguna manera van a generar o van a agregar valor a la empresa, ¿no? En algún caso, por ejemplo, si ustedes han visto cómo distribuye los pedidos de las promotoras de Jambal, de Ésica, ¿no? Desde Santa Cruz te llega en un solo cajón todo lo que es el pedido que tú has hecho con tus clientes como promotor, ¿no? Y de alguna manera te está llegando ese producto individualizado a vos. El almacén seguramente de esta empresa que es Jambal, Ésica, que está en Santa Cruz, ha servido al cliente, que es vos el promotor, el cliente, al entregarte el producto que has solicitado con cero fallas, ¿no? De alguna manera, entonces, este servicio al cliente está generando un valor agregado. El hecho, por ejemplo, de que la unidad de almacenes tenga una ¿cómo te puedo decir? Tenga estas actividades, tenga eh, una cierta alianza estratégica con algún transportista, ¿no? Y no esté yendo a buscar quién se lo puede llevar la carga a simple llamada, por ejemplo, tengas un amigo, valga el término, para que pueda transportar a simple llamada el producto, ya es agregación de valor, ¿no? De alguna manera, entonces, el que estas cajas que trae Jambal, por ejemplo, con cero fallas para el promotor, etcétera, ya está procesando órdenes, ya está generando un cierto valor, que es, si quieres, el objetivo de la gestión logística, ¿no? Tradicionalmente, lo que sabemos, ¿no? La actividad logística es comprar al proveedor, es decir, el traer el producto, el abastecerse, el tener, si quieres, ¿no? Listo para la producción en el almacén y distribuir o entregar al cliente. Lo que hemos visto en el video al inicio del seminario que tiene que ver con esta gestión logística, ¿no? Ahora, esta actividad logística tiene que ver con actividades de soporte. Por eso el almacén es una actividad de soporte de esta cadena logística o de esta logística del abastecimiento. Si bien el almacén es una parte de esta cadena, es uno de los soportes más importantes que tiene que ver con este principio de agregación de valor, ¿no? Es decir, la unidad de almacenes no es solamente hoy lo que tradicionalmente hablábamos que era el almacenamiento o el resguardo, el perro guardián, para que valga el término, ¿no? Hoy en día la unidad de almacenes o los almaceneros, valga el término, no solamente van a resguardar el producto, sino tienen que ya entender que la función que cumple el almacén no es solamente el almacenaje, sino es el manejo de materiales, ¿no? El saber, por ejemplo, preparar pedidos, ¿no? De alguna manera saber seguir, valga el término, o gestionar el abastecimiento. Generalmente las unidades de compra hoy día cierran trato con el cliente y ahí acaba la función de la unidad de compras, ¿no? En algún caso lo puede hacer la misma gerencia, la compra, y ahí termina la función. El que tiene que hacer el seguimiento de dónde está la carga, cuándo va a llegar, etcétera, etcétera, es la unidad de almacenes en esta actividad de abastecimiento, ¿no? Para vender al cliente, para entregar al cliente el producto, la unidad de almacenes también tiene que hacer la preparación de pedido, que se llama, si quieren, el pickaging, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Y esta unidad ya no solamente es el almacenaje, sino también la utilización de envases, embalajes, empaques. ¿Para qué? Para cumplir con esta función que es la entrega del producto al cliente, ¿no? Si bien la unidad de almacenes también tiene que ver con lo que es
el mantener información, lo tradicional, ¿no? Entra, sale en un Cardex, en un inventario físico a la fecha. Hoy en día tiene que ver con muchas más cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, tiene que ver con mm, saber, ¿no? Responder al cliente dónde ya está su pedido. Imagínate que tenemos un cliente en Potosí y hoy día ha salido a la carga en el camión a las 4 de la tarde. Me llama esta noche el cliente y me dice, necesito para mañana que esté el producto en mi almacén allá en Potosí. Entonces yo le digo, hoy día ya está en Oruro. En 4 horas más va a llegar a entregarle el producto en su puerta del almacén. Nosotros, inclusive con la utilización de sistemas GPS, los camiones, por ejemplo, de distribución, caso PIL, por ejemplo, ya tiene sistemas GPS, ¿no es cierto? Sale hoy día la carga en el camión y a través de un sistema de GPS ya podemos saber dónde está el producto. O en el caso de la distribución local también, ¿no? De alguna manera, ¿no? Saber cuánto producto se está distribuyendo y cuánto producto está quedándose, por ejemplo, en el camión de distribución, que de alguna manera también es parte ya del stock del almacén. Y la cooperación de producción, ¿no? Si sabemos que la unidad de producción me va a venir a pedir mañana, ponte, ¿no? 100 quintales de harina para hacer el producto, y yo veo que solamente tenemos 50 quintales, hoy tengo que gestionar, tengo que cooperar ya con las unidades financieras, las unidades de compra, etcétera, que se abastezca el producto, cooperamos entre todos de manera horizontal. ¿Para qué? Para que esta unidad de producción no tenga fallas en su sistema productivo, ¿no? El caso, por ejemplo, de Soborce, que ellos tienen inclusive sistemas SAP se llama, ¿no? El sistema SAP de primera y segunda generación, ¿no? Sistemas ERP también, que en algún momento podemos verlo, que es un sistema informático muy usado especialmente en la industria, ¿no? Ustedes que van a ingresar de alguna manera a trabajar principalmente en Santa Cruz, ¿no? Que se maneja este sistema SAP, que es un manejo ya de cooperación entre todas las unidades de la empresa, tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con estar pendiente de que no tengo el producto para entregar mañana a la unidad productiva porque hay un plan de producción, entonces tengo que coordinar con la unidad de compras para hacer el pedido, tengo que coordinar con la unidad de compra, de pago o financiera para que paguen lo que deben porque no me van a mandar el producto, etcétera, etcétera. De alguna manera, entonces, hoy la unidad de almacenes, si bien es una unidad de soporte de la cadena logística, hoy es una unidad muy importante en cuanto a lo que es esta cooperación, ¿no? Como ven, estamos hablando entonces de agregar valor. La unidad de almacenes de alguna manera agrega valor a lo que es la administración general de la empresa o la gestión empresarial. ¿Cómo va a agregar valor en esta gestión empresarial? A través, por ejemplo, de no hacer faltar a la producción el producto, ¿no? Entregar cero fallas el producto al cliente. Cuando existe, por ejemplo, un reclamo del cliente porque no ha llegado el producto en las condiciones, obviamente la secretaria contesta y a quien primero pasa para que satisfaga estas demandas, estos reclamos del cliente, es la unidad de almacenes. Y si la unidad de almacenes no sabe qué es lo que está haciendo, tiene un maltrato, etcétera, imagínense cómo es la insatisfacción del cliente. Pero si la unidad de almacenes no sabe satisfacer la demanda de este cliente, etcétera, de alguna manera está agregando entonces valor a la mercadotecnia, está agregando valor a la logística, ¿no? Hoy en este soporte, en este valor agregado que utiliza o demuestra la unidad de almacenes, se utiliza mucho este término, las buenas prácticas, ¿no? Está de moda este concepto desde el punto de vista de administración, las buenas prácticas, que básicamente significa hacer bien las cosas, ¿no es cierto? Hay buenas prácticas del almacenaje, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas ambientales, buenas prácticas contables, buenas prácticas inclusive administrativas, o sea, buenas prácticas quiere decir hacer bien las cosas. Y ahí se utiliza entonces este término en la unidad de almacenes, en esta operación de almacenaje, que
conoce con el nombre de BPA o buenas prácticas del almacenaje, ¿no? Entonces, este concepto de buenas prácticas son un conjunto de acciones, ¿no? Que de alguna manera hacen que el servicio que vos vas a presentar como almacén tiene que ser excelente, ¿no? Primero que es un conjunto coherente de acciones. ¿Por qué será coherente? ¿No es cierto, coherente que hoy en día el almacén diga, no hay producto? ¿Por qué? Porque no han traído, no es pues coherente, ¿no? Hoy en día ya se habla de gestión, o sea, el almacenero, el jefe de almacén, tiene que ser parte del equipo administrativo y tomar esas acciones. Es decir, se está acabando el producto, hasta con un informe, ¿no es cierto? Se está acabando el producto, solicito la reposición. Entonces, eso ya es hacer algo coherente, ¿no? Y eso te va a llevar seguramente a prestar, ¿no? Un mejor servicio o un excelente servicio. De ahí surge este concepto de buenas prácticas que tiene que ver con la excelencia del servicio, ¿no? Y excelencia quiere decir hacer bien las cosas, ¿no? Las buenas prácticas del almacenamiento, entonces, hoy en día tienen que ver con normas, ¿no? Normas mínimas que debe cumplir el almacén, como por ejemplo la seguridad, ¿no? El utilizar, por ejemplo, una riñonera obligatorio, el utilizar mm, las denominadas EPPs, los equipos de protección personal, ¿no? El utilizar una bota de punta de fierro, por ejemplo, para que vos transportes algún producto, tiene que ver con normas, ¿no? El que el almacén siempre esté limpio, el que esté el producto ordenado, etcétera, tiene que ver con normas mínimas de manejo de almacén. Y al diseñar y cumplir estas normas mínimas ya estarías entrando, si quieres, ¿no? A cumplir con estas buenas prácticas del almacenaje. Y estas normas no solamente tendrán que ver con la limpieza, ¿no? Tiene que ver con muchas otras cosas más que enseguida vamos a ver desde el punto de vista de importación, distribución de producto, procedimientos operativos que debes hacer en el almacén, ¿no? Y sistemas en algún caso de manutención que de alguna manera van a ser las características de cada uno de los almacenes, ¿no? Entonces, buenas prácticas del almacenaje tiene que, podemos decir que es un sinónimo de almacenar apropiadamente, ¿no? ¿Y qué será almacenar apropiadamente? Como ven en la imagen, en la primera imagen del cursor, un almacén, en el caso de una librería, por ejemplo, totalmente desordenado, vean cómo son los códigos hasta anotaditos con un marcador, etcétera, versus, ¿no? La imagen de abajo, donde ya estoy de alguna manera ordenando este almacén, ¿no? Entonces, almacenar apropiadamente tendrá que ver con muchos conceptos, como por ejemplo, acondicionar, equipar, organizar, delimitar esas operaciones que hace el almacén, que es la recepción, el almacenamiento y la distribución. A eso entonces está orientado las buenas prácticas del almacenaje, ¿no? Estas buenas prácticas del almacenaje entonces no están orientadas solamente al almacenamiento, está por ejemplo orientado a que exista una buena documentación, que utilices un sistema informático que en cualquier momento te dé un reporte de cuánto tienes en producto y cuánto ha salido hoy día, etcétera. De alguna manera, inclusive que el personal esté bien capacitado en lo que hablábamos hace un momento, ¿no? El saber, por ejemplo, protegerse, el saber alzar una carga, etcétera. Estas buenas prácticas del almacenamiento entonces tiene que ver, por ejemplo, en el propio almacenamiento, ¿no? En que exista una ubicación de cada producto, el que el almacén esté bien equipado en cuanto a las técnicas de almacén, en cuanto a la documentación, por ejemplo, si bien va a haber registros de CAREX, etcétera, también existan procedimientos como, por ejemplo, los manuales de procedimientos de almacenes, ¿no? Y en el caso del personal, calificar al personal. Les decía hace un momento, el personal más operativo de almacenes son los auxiliares de almacén. Y generalmente los auxiliares de almacén son jóvenes, ¿no? Jóvenes hasta unos 25 años, que se los contrata porque, valga el término y con las disculpas del caso, son los burros de carga, pues un jovencito pues brioso para cargar 3, 4 cajas, ¿no es cierto? Una persona quizá mayor ya no es tanto, ya no es tan calificada, pero de alguna manera esta calificación no tiene que ver solamente con eso, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con que todo el personal de almacén cumpla medidas de seguridad industrial, con que todo el personal cumpla, por ejemplo, medidas de
ergonomia en cuanto a lo que es el alce, descargue y cargue de material, el que utilicen los EPPs, etcétera, etcétera, y que de alguna manera va a hacer que este personal sea calificado. Entonces, las buenas prácticas del almacenamiento tienen que ver con esto, ¿no? Estas buenas prácticas del almacenamiento tienen que ver también con la gestión del almacenamiento. Desde el punto de vista de gestión, pasemos a entender qué había sido el concepto de gestión. Partiremos de aquí. Gestión entonces tiene que ver con un concepto que de alguna manera, ¿no? Tiene que ver con conceptos como eficiencia, eficacia, efectividad, economía, calidad, calidez e inteligencia, ¿no? Cuando hablamos de gestión, lo primero que se nos viene a la cabeza es un tiempo, ¿no? Un lapso de tiempo, el caso, por ejemplo, de la gestión del alcalde, digamos, ¿no? De enero a diciembre, para ver qué es lo que ha hecho, ¿no? Seguramente se va a hablar mucho en el futuro de la gestión del COVID, si hemos sabido atender, no hemos sabido atender, hemos sabido responder o no, etcétera, etcétera. Pero básicamente en esos conceptos comunes que si hemos sabido responder, hemos hecho bien las cosas o no, básicamente estamos hablando si hemos sido eficientes, eficaces, efectivos, económicos, si hemos sabido responder con calidad, si hemos tenido calidez y si hemos tenido inteligencia. Desde el punto de vista entonces de almacén, la eficiencia tendrá que ver, por ejemplo, con cumplir adecuadamente la función. En este caso, la función de almacenaje que debe cumplirse con la mejor manera, si quieren, del almacenaje, ¿no? Ese almacenaje tendrá que ver también con cierto tipo. Espérenme un segundito, vamos a ver quién está con su. Espérenme, alguien nos está dando su receta de cocina. Carolina, estabas con micrófono, ya hemos visto que estás comiendo. Sí, creo que sí. Ya, continuamos entonces. Entonces, este concepto de gestión tiene que ver con esto, ¿no? La eficiencia, es decir, si bien la función de almacenes es resguardar el producto, lo haremos bien, ¿no? Ese es el objetivo. Pero ¿cómo lo hacemos bien? Con eficacia. ¿Y cómo significa que, por ejemplo, ese resguardo esté bien ubicado, ¿no? Producto A adelante, producto B atrás, el producto de más rotación o el que más rápido sale, que esté cerquita a la puerta, el producto que tenga mayor riesgo de pérdida, que esté más alejado de la puerta, eso ya es eficacia, ¿no? Y la efectividad tendrá que ver, por ejemplo, que a esos productos que de alguna manera son de mucho resguardo, por ejemplo, le ponga doble candado, por ejemplo, ¿no? Entonces eso será seguramente ya mucho más efectivo, ¿no? En el caso de la economía tendrá que ver, por ejemplo, con los recursos y que de alguna manera la unidad de almacenes, por ejemplo, al controlar que los productos que más rápido se van a vencer salgan ya al mercado, de alguna manera estás ahorrando para la empresa versus aquello que vos no tomas en cuenta en cuanto a la fecha de vencimiento y siempre estás entregando los productos que han entrado último, por ejemplo. Entonces seguramente va a haber mucha pérdida en cuanto a lo que es el vencimiento del producto en sí. De alguna manera entonces no estarías haciendo economía, pero si estás pendiente de estas fechas de vencimiento, estás ayudando a que estos recursos que han invertido la empresa en la compra de inventarios generen más utilidad y no exista pérdida, por lo tanto estás haciendo economía, ¿no? La gestión de almacén también tendrá que ver con la calidad. De alguna manera, la calidad, si bien es un término empresarial que tiene que ver con la satisfacción del cliente, el que en la unidad de almacenes mande el pedido tal cual lo ha pedido el cliente, ya es una cierta calidad, es decir, el cliente va a estar satisfecho sin hacer reclamos, por ejemplo, de cero fallas desde el punto de vista del cliente externo, pero quizá el contador te va a pedir también a vos de que ese producto siempre esté bien contado, exista un informe de inventario final real,
de que tus cardex estén siempre al día, etcétera, etcétera, también tendrá que ver con la calidad ya hacia adentro, ¿no? La calidad en la organización que tiene que ver ya con los sistemas de calidad propiamente dicho. Y la calidez, ¿no? En algún caso tú puedes ser gerente, o perdón, responsable, jefe de almacenes, etcétera. A tu equipo, que son las personas que van a trabajar contigo, tendrás que de alguna manera mínimamente capacitarlos, ver seguramente su salud en cuanto al uso de riñoneras, etcétera, etcétera. De alguna manera entonces la calidez tiene que ver con el trato humano dentro de esta unidad de almacenes. Y la inteligencia, ¿no? Van a ver siempre los auxiliares de almacén, los almaceneros tienen sus, ¿cómo se dice? Pues sus formas, digamos así, de cómo pasarse la carga. Alguno dice, ¿cómo es que se botan la carga, las cajas, no? Pues cuando uno bota, por ejemplo, la caja, tiene menos peso, ¿no? Y alguna vez van a ver que los almaceneros hacen una cadena de desembarque, si quieren, ¿no? O estiva del producto, y inmediatamente van botándose los productos. ¿Para qué? Para que de alguna manera no sea muy pesado llevar uno por uno, ¿no? Pues en ese momento, miren, empíricamente están utilizando algo de inteligencia. Pero esta inteligencia de gestión tendrá que ver ya con la utilización, por ejemplo, de sistemas informáticos, ¿no? Ya no utilizar, por ejemplo, una verificación de productos, sino utilizar, por ejemplo, un código de barra para la introducción del producto al almacén y muchas cosas más que más adelante vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de gestión del almacenaje, estamos hablando de todo aquel proceso integrado de la función logística que trata principalmente de la recepción, el almacenamiento y el movimiento de todos aquellos materiales dentro de ese recinto que se llama almacén, ¿no? Entonces, esa es básicamente la gestión de almacenes. Y esta gestión de almacenes tiene que ver ya no solamente con el control del inventario, sino tiene que ver con la administración de inventarios. Y alguien me dirá, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre control e inventario? El control, lo que tradicionalmente nosotros conocemos, que es básicamente el resguardar, ¿no? El producto bajo 7 llaves en el almacén, ¿no? Con TEO, físico, etcétera, y el llevar el CARDEX. Hoy en día el almacén, la unidad de almacenes, ya tiene que ver con otros conceptos, como por ejemplo estar pendiente de los niveles de máximos mínimos, tiene que ver con el servicio de preparación, por ejemplo, de pedidos, ¿no? Ya tiene que ver con costo, mantener, saber cuál es el costo del almacenaje, el costo del abastecimiento, el costo de distribución, y sí tiene que ver ya con el manejo propio de inventario, que es este control, ¿no? Para ello, entonces, de alguna manera, hoy las empresas, ¿no? Tienen un reto en la gestión de inventarios, y este reto tiene que ver con la máxima rapidez y el mínimo costo en cuanto a lo que es el flujo del material. Y la pregunta será, ¿no? ¿Y cómo hacemos entonces un buen almacenaje? Ese buen almacenaje tendrá que ver con aplicar nuevos conceptos a la gestión del almacenaje, ¿no? Que tienen que ver, lo vamos a ver un poquito rápido, que tienen que ver con la centralización, ¿no? De almacenes. Ya hemos visto al inicio concepto que tiene que ver con almacén, por ejemplo, de plataforma, almacén de regionales, etcétera, que lo vamos a explicar ya mañana con la centralización. Otro concepto que tiene que ver, por ejemplo, con el cross-docking, que es básicamente ya el no utilizar un almacén físico, vamos a ver también ya mañana. El dropshipping, que es lo que muchos están utilizando ahora, que es básicamente el pedido a través de sistemas o pagos por internet. El ayuda de almacenes, que es básicamente la distribución del almacén en cuanto a lo que es eh, todo lo que es la construcción, el diseño propio del almacén, utilización de racks, etcétera, etcétera. La codificación de inventarios, que es lo tradicional, pero también hoy tiene que ver con códigos QR, códigos de barra, etcétera, etcétera. También tiene que ver, si quieres, ¿no? El saber utilizar ciertos niveles de unitarización de carga en cuanto a palets, en cuanto a lo que es eh, contenedores, etcétera.
una función que tiene que ver con el picking en la distribución, que es ya el embalaje que hace la unidad de almacenes, conocer en esta unidad de almacenes qué tipo de eh, materiales de embalaje hay y además qué normas, ¿no? Existe, por ejemplo, para el preparar y enviar estos pedidos principalmente a nivel internacional, normas OIT, normas ISO, etcétera, que tiene que ver con la Organización Internacional de Comercio, ¿no? También el hacer unas buenas prácticas del almacenaje tiene que ver con conocer conceptos de la carga ideal, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, de iconografía, tiene que ver también con señalética o seguridad y salud ocupacional en almacenes, ¿no? Ya sea desde el punto de vista de señales de prevención, señales de resguardo, de riesgo, etcétera. Y también tiene que ver con la ergonomía, que es la manera en cómo deben, por ejemplo, manejar la carga, la unidad de almacenes. Mañana lo vamos a ver esto, ¿no? Que tiene que ver hoy con esos nuevos conceptos asociados a lo que es la gestión del almacenaje. Bien, si hay alguna pregunta.